Muy buenos días a todos. Hoy jueves 31 de julio del 2025 y como ya habíamos anunciado, hoy tenemos la clase número 2 del curso Metodologías y Estrategias como antídoto contra el totalitarismo. Tenemos que hacernos el propósito de hacer a Cuba grande, pero para no entrar en contradicciones, me evito el término grande otra vez, como es la proyección de Donald Trump, pero como somos parte de América, sí podemos decir ser grande otra vez. Por eso vengo con ese espíritu hoy. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, quiero analizar algunas cuestiones que a partir de mi experiencia y la puesta en práctica en este curso demuestra la apatía política que genera nuestra causa. Es triste ver cómo otras iniciativas tienen mayor aceptación. Algo que me preocupa mucho es el apoyo a los presos políticos, su visualización, su documentación, cómo están sus familiares. Sin embargo, veo otros proyectos de personas en Cuba, de youtubers y gente que han creado canales de YouTube que reciben inclusive recursos por esa vía y también reciben gran cantidad de donaciones. Sin embargo, se muestran en internet, pero sin embargo, pues no sucede igual con la familia de los presos políticos. Y esa es una de las razones por que la gente dice, bueno, no vale la pena meterse en algún proyecto de defensa de la causa cubana, porque cuando cae en prisión, pues realmente no recibe ese apoyo de la sociedad, precisamente por la sociedad esa que uno cuando está en ese enfrentamiento se sacrifica. Muchos inclusive han dado la vida por esa causa y sin embargo no reciben la menor recompensa, ni siquiera una recompensa a su memoria. Pero bueno, eso no significa que no se pueda seguir, hay que seguir. Pero una muestra de que no hay esa disposición emocional para la causa cubana se muestran en las distintas acciones que se hacen. Por ejemplo, yo con los 3 videos de las clases y uno sobre la situación actual de Cuba, solo he logrado un solo suscriptor nuevo. Las visitas a nuestro canal, por estos 3 videos y esta otra proyección, no llegan a 100. Los likes no son ni la mitad de la visita y los comentarios no llegan ni a 5. Pero hay que seguir. Yo recuerdo como en Cuba el Partido Comunista, antes de la revolución, iba repartiendo el manifiesto comunista por todos los campos y sin internet llegaba más lejos que nosotros hoy. Aunque es justo reconocer que no había esa persecución política que hoy tenemos, por supuesto, ni ese miedo inducido que ha generado prácticamente esa apatía a la que nos referimos. Y yo diría, bueno, es mi canal, pero otros compatriotas están haciendo un gran esfuerzo y tampoco tienen un gran impacto. Hay quienes tienen muchos seguidores, pero cuando están en vivo la participación es mínima y los comentarios son pésimos, sin una proyección política, sin conocimiento de la situación actual de Cuba. Incluso participantes que están en Cuba y su participación prácticamente no tiene un valor alguno. O sea, que no son capaces de identificar qué se está haciendo mal y qué se debe hacer. El objetivo de este curso es poner al aire nuevas estrategias, y aunque parezca que son interés de muy pocas personas, en la práctica
es su propia realidad. El régimen tomará nota de lo que planteamos, pero no tendrá la capacidad de evitarla. En eso se basa esta nueva estrategia de lucha, hacer las cosas que el régimen no pueda evitar. Bueno, como es habitual, pues comenzamos la clase de hoy revisando la tarea. En este punto tenemos que señalar que solo Jorge Heredia, de Santiago de Cuba, envió por escrito la respuesta. Vamos a dar lectura y comentarla y ampliarla si el caso lo requiere. La primera pregunta que dejamos en la clase anterior dice así: identifique algunos de los rasgos totalitarios que usted crea están presentes en el sistema político cubano. La respuesta que nos dio Jorge dice así: yo entiendo estos tres factores como principales rasgos que caracterizan el totalitarismo en Cuba. Y estos son la aniquilación de la propiedad privada, la corrupción y el éxodo, siendo este último muy difícil de detener si no cortamos el mal de raíz, el modelo totalitario como enemigo de la democracia y causante de la pobreza. Esa es la respuesta que nos mandó Jorge. Y aquí vamos a ir haciendo algunas aclaraciones. El sistema de propiedad era una de las principales características de los sistemas totalitarios. En el himno internacional se define claramente cuando dice: el día que el triunfo alcancemos, ni dueños ni esclavos habrán. Sin embargo, los sistemas totalitarios han ido evolucionando. Vemos la transformación económica de China y Vietnam. Luego podremos hablar del fenómeno chino, pero ahora en Cuba, con la implementación de las MIPYMES, se está produciendo un fenómeno de privatización. Sin embargo, eso no impide que el régimen totalitario siga controlando ese modo de producción y somete y chantajea políticamente a esos presuntos dueños. Esa es una de las principales mutaciones que ha hecho el sistema totalitario. La corrupción estructural también es un método de control totalitario, ya que la precariedad económica inducida hace que el individuo, por su intuición humana, pues trate de resolver. Incluso se escucha se escuda, mejor dicho, en esa palabra para reconocer moralmente la implicación del robo. Pero con ello cae en la trampa de la obediencia voluntaria para que su presunta falta sea tolerada y hasta permitida subrepticiamente. O sea que la corrupción es un método de control social y político. Una persona que por años realiza esa actividad de apropiación, tan pronto se manifieste políticamente contra el régimen, le salen a reducir todo lo que ha venido haciendo. Incluso muchas veces se ha llevado un expediente, o se lleva un expediente profiláctico por parte de los servicios de inteligencia. La migración se ha utilizado como una herramienta política. Yo creo que merece un análisis por separado más profundo. Así que esa es la aclaración que queríamos hacer sobre la pregunta número 1 y de la visualización que tiene Jorge Heredia del caso. La pregunta 2, que dice: califique si usted en algún momento se ha sentido víctima del miedo inducido o ha experimentado esa sensación de miedo político. Y la respuesta de Jorge dice: claro que en ocasiones, por el temor de perder mi trabajo, a mi familia e incluso mi vida, he renunciado a la libertad.
Tal es así que me he sentido dominado psicológicamente y en ocasiones me siento aislado, aunque sé que es una reacción de la naturaleza humana. Reconozco que es también resultado de mi miedo inducido. O sea que sí, el miedo inducido parte de eso, de esa estrategia del régimen de crear condiciones de represalia, condiciones de que la persona pues sufren la consecuencia de su actitud y pierden lo que por derecho tendrían, derechos sociales y derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todas esas condiciones, inclusive el derecho a la vida, está subordinado a la posición política. En eso tiene razón, que esa presión psicológica contra el individuo, pues también favorece la obediencia voluntaria. La pregunta 3 dice, diga 3 diferencias entre totalitarismo y democracia. Jorge plantea que la democracia es un sistema donde el poder político es ejercido por el pueblo. En la democracia el ciudadano es el protagonista. El sistema democrático presupone la existencia de varios partidos políticos que compiten entre ellos en pro de sus propuestas y programas políticos. Por tal motivo, la elección de los ciudadanos debe ser libre y publicarse en periodos regulares. En el totalitarismo, la concentración del poder está en una sola persona o partido. Este sistema intenta a través de una doctrina o ideología unificar y generar un pensamiento único entre la población, con el fin de manipular la vida individual y colectiva. De este modo, el fundamento de su política es el repudio absoluto a cualquier forma de democracia, no reconociendo los límites por la suma del poder. Es un sistema muy ambicioso. Con respecto a eso, pues podemos señalar que sí, que el totalitarismo pues se basa en eso, en el control total, inclusive del individuo y obligarlo a una obediencia permanente al sistema y no disentir ni hacer nada que aglutine una forma de oposición contra el pensamiento del gran líder, que es su gran estrategia, porque de esa estrategia parte su permanencia en el poder y precisamente eso es parte de lo que vamos a analizar en la clase número. Por eso, pues, como repaso precisamente a la clase número hoy, voy a dar una relación de los principios, de los principales métodos de control del sistema totalitario cubano que hemos abordado ya en la primera clase, pero siempre es bueno recordarlo porque de ahí, de esos métodos, es que tenemos de esos principales métodos, que también existen otras pequeñas acciones que se derivan de ellos mismos, pero de ahí, de ese análisis, es que nosotros tenemos que partir para lograr encontrar la solución, la forma de enfrentar este sistema, que es bastante complicado porque es un sistema que se ha basado en el estudio psicológico del ser humano y ha buscado cómo aprovechar esas potencialidades negativas de las personas para entonces ellos implementar su sistema. Ya que los sistemas totalitarios establecen una serie de normas para garantizar el control ciudadano a partir de las instituciones, la dependencia del Estado y las consecuencias negativas o positivas de la actitud personal con respecto al Estado. Hoy vamos a enumerar la mayor cantidad de métodos que conozcamos empleados por el totalitarismo cubano.
Solamente le vamos a dar lectura corrida y entonces pues seguimos la clase del día de hoy. Primero, la toma del poder por la vía armada a título de la revolución, el poder vitalicio. 2. El total control político, primero a nombre de la revolución y luego bajo un solo partido, el Partido Comunista. La despolitización de la sociedad cubana. La confiscación de toda la propiedad privada, toda la actividad económica pasa a manos del Estado. El Estado se convierte en el único empleador. En la actualidad se crea el sector no estatal, donde los servicios de inteligencia condicionan la integridad política de los empleados. Punto 4. El socialismo como única ideología. Cualquier otra manifestación política se considera contrarrevolucionaria. Punto 5. La indefensión adquirida. La justicia revolucionaria ejemplarizante y extrema, desde antes del triunfo y después del triunfo de la revolución. Los tribunales revolucionarios y los tribunales como instrumentos del poder. Punto 6. Culto al líder y el poder absoluto. Punto 7. Represión y la represión preventiva. Punto 8. Uso desproporcional de la fuerza. Punto 9. Eliminación de la oposición política. Punto 10. Uso del terror, el terror como política de Estado, el miedo inducido. Punto 11. Los intereses creados. Punto 12. Censura extrema. Punto 13. Propaganda masiva. Punto 14. El regionalismo exacerbado. Punto 15. La migración como herramienta política. Punto 16. La logística y los recursos, la logística preventiva en ambas direcciones. Además de los 16 métodos predeterminados que hemos leído, quiero agregar algunas acciones del régimen que formaron parte de su metodología de control del poder. La confiscación del dinero a través del cambio de moneda a principios de la revolución. La prohibición de las armas de fuego y el racionamiento de la comida, atando a la persona a una localidad determinada. Estos aspectos también serán analizados en detalle, pero esto del control de la comida, sí quiero hacer un paréntesis, porque eso nace de una teoría de Stalin. Stalin decía que se te cogía una gallina y le quitaba todas las plumas y la ponía al sol. Ella sola automáticamente vendría y te colocaría a su sombra o la sombra que usted refleja para evitar la quemadura del sol. Pero que si esa gallina usted además la tenía con hambre, pues si usted salía delante de ella echándole un granito de maíz, esa gallina lo seguiría donde quiera que usted fuera. O sea que la situación del control de la comida es un problema de control político y social. O sea, no se piense que eso es un problema de justicia social para la distribución equitativa de los alimentos, porque en definitiva eso no es verdad, porque estos regímenes que tienen esa política de crear iguales, de que todos somos iguales, siempre generan unos más iguales que otros, que es la cúpula de poder y lo que reciben prebendas para que ayuden a controlar el poder, como decía Orwell, que todos éramos iguales, pero que habían unos que eran más iguales que otros. Ahora vamos a empezar a analizar el punto número 1, la toma del poder por la vía armada a título de la revolución, el poder vitalicio, que es lo que empezaremos en la clase número 2, pero que también, de acuerdo a la posibilidad del tiempo, pues analizaremos, seguiremos avanzando en otros puntos si no da tiempo en el día de hoy. Entonces empezamos llegando a esta
clase número 1 con los acontecimientos históricos que nos trajeron hasta aquí. Por eso, porque hasta 1992, que Fidel Castro y Lula da Silva inauguraron el socialismo del siglo XXI, la toma del poder era por la vía de las revoluciones, de carácter armado, por supuesto. Eso garantizaba la ruptura de todas las instituciones y los mecanismos institucionales para llegar al poder. La toma del poder por la vía armada garantizaba la fuerza necesaria para apropiarse de todo y gobernar sin apego a la ley. Los nuevos funcionarios pues, no necesitaban tener preparación para administrar o ejecutar ninguna de las tareas que le asignaba el nuevo proceso revolucionario. Algo también muy importante de esa ocupación del poder por la fuerza son las expropiaciones. Eso garantiza hacerse de una gran cantidad de recursos que pueden ser distribuidos sin ninguna responsabilidad por los costos y rentabilidad. Esa distribución de bienes le da un carácter magnánimo a la triunfante revolución que le permite establecerse y consolidarse en el poder. Yo recuerdo en 1959 cuando, fundamentalmente en los campos, se instauraron las tiendas del pueblo, que no eran tiendas, más bien eran tiendas confiscadas a sus dueños, repletas de mercancías, y pues se empezó a vender su producto en esa tienda del pueblo a precios irrisorios. Yo una vez hice una compra con 5 pesos de aquella época y prácticamente no podía llevar la carga, y eso pues generó todo un sentimiento de gratitud, que la población estaba eufórica por todo aquello, y las tiendas cuando se iban agotando pues también la cadena de distribución, los almacenes estaban repletos, y pues se empezó a llevar también esa mercancía hacia esas tiendas solamente. Las pequeñas tiendas privadas que quedaron se fueron agotando, no podían competir inclusive con esos precios, y fueron desapareciendo unas. Más tarde ya hablaremos de qué pasó con ellas, pero en ese momento pues la competencia era desleal porque las tiendas del pueblo vendían a un precio irrisorio, y era precisamente porque esa mercancía no tenía, para los nuevos dirigentes pues no tenía ningún costo y no tenían que preocuparse por ninguna rentabilidad, y no le importaba poner el precio que ellos quisieran. Lo que pasa es que eso produjo a corto plazo, ya para los años 60 y 61 se fue agotando esa cantidad de bienes, y ya sabemos lo que pasó después, que lo vamos a analizar más adelante. Bueno, o sea que esa magnanimidad del régimen, pues lo que fue una medida para consolidarse en el poder. También esa simpatía popular le permitió los excesos que se justificaban como castigo, incluida la pena de muerte a quienes perjudicaran los intereses del pueblo y a los intereses patrios como la independencia y la soberanía. Con esos excesos, pues, utilizando la participación y el apoyo popular, se construyó el miedo inducido y la obediencia voluntaria. La toma del poder por la vía armada crea un precedente. Por tanto, hay que eliminar toda posibilidad de recurrir al método. Las armas de fuego fueron confiscadas y prohibida su posesión. Los castigos por posesión de armas de fuego eran ejemplarizantes. Las condenas eran desproporcionadas. Recuerdo algunas personas que prácticamente solamente por denuncia
tal vez muchas veces falsas, fueron fusiladas, porque no había un total de defensión y que se mantiene todavía esa defensión ante el poder totalitario. Cualquier acción armada conllevaba a la pena de muerte. Sin embargo, los agentes del régimen siempre señalan que si quiere tomar el poder, que alce como lo hicieron los rebeldes. Esa posibilidad es tan imposible que se convierte en una burla. No obstante, muchos agentes infiltrados recurren a esa incitación y han llevado a muchos luchadores a la inmolación. Muchas personas que creyeron que esa vía podía ser efectiva, porque había sido efectiva en otras ocasiones, pues lo intentaron, muchos fueron fusilados o muchos murieron, como los alzados de Cambrai, que prácticamente lo acabaron con ellos. Toda incitación a acciones violentas debe observarse con recelo, con cautela. La mayoría de las veces son realizadas por agentes al servicio de la inteligencia del régimen, porque saben que eso, pues, ni siquiera ya la violencia tiene apoyo internacional y tampoco la población acepta, percibe como bueno esas acciones violentas, que la disfrazan inclusive con actos contra la propiedad social y contra las personas. Siempre se dice que van a hacer atentados contra escuelas, contra niños, círculos infantiles. Algo contradictorio que no hemos sabido aprovechar, porque si algo tiene que ver con el terrorismo, fue la llegada y la maniobra, la estrategia de este régimen cuando estaba ejecutando su llamada revolución, que pusieron bombas en cine, en escuelas, en tiendas, en todos los lugares que fue posible. Y sin embargo, atentados contra el servicio eléctrico, contra todo. Y sin embargo, pues, ellos ven eso ahora como cosa de heroicidad. La toma del poder por la vía armada facilita gobernar de forma indefinida hasta que se crean los mecanismos que legitiman el poder de forma permanente, o sea, de forma vitalicia. Esta manera de llegar al poder y mantenerlo de forma vitalicia es propia del sistema socialista, que goza del reconocimiento internacional, lo que hace muy atractiva esa forma de gobernar. Recuerdo que Chávez cuestionó a Bush, a George W. Bush, en Naciones Unidas, cuando le dijo que él podía decir todo lo que quisiera, pero ya él solamente le quedaba un año en el poder y que él estaría allí prácticamente de por siempre. Y si no es por el cáncer que lo eliminó, todavía Hugo Chávez estuviera allí presente, mientras han pasado ya desde aquella época 4 administraciones norteamericanas. Ya ha consolidado el poder el gran líder, el comandante en jefe, el gran camarada o simplemente el gran hermano, como se califican estas figuras, no tiene forma jurídica de ser sustituido del poder. Y con un poder supremo, pues lo controla todo. Así nace el régimen totalitario. Ahora bien, ya visto el comportamiento del régimen contra las acciones armadas, todas las medidas profilácticas que se toman, desde la ocupación política de todo el territorio nacional hasta el sistema de unidades militares en toda la zona estratégica del país, deja como estrategia no incursionar por esa vía. Contra la población y la oposición, el nivel de fuego del régimen es de 1 millón a 1. O sea,
esa es una de sus fortalezas. Hay que buscar otras alternativas donde sabemos y conocemos sus debilidades. Ellos se han preparado desde el principio. Toda esa zona montañosa que ellos ocuparon y tuvieron control, pues todas esas zonas le pusieron acceso con terraplenes. Toda la costa de Cuba está llena de terraplenes para poder mover la logística de enfrentamiento si algo llegara por vía marítima, porque eso también ellos lo previeron, y por eso previeron el éxodo en los primeros tiempos de la revolución, porque ya la experiencia histórica de Cuba era que las fuerzas rebeldes iban para el exterior, se organizaban, adquirían capacidad combativa y después entraban en Cuba como lo hicieron ellos precisamente con el Yategrama. Ante esa posibilidad, pues ellos prepararon condiciones para evitar que eso se le convirtiera también en una tragedia contra ellos. Así que hemos ido analizando los principales factores de esta característica del régimen. Desde el punto número 1, ya llevamos un buen tiempo de clase. Vamos a coger un receso de 15 minutos y seguimos con el segundo punto de la clase de hoy: el total control político, primero a nombre de la revolución y luego bajo un solo partido, el Partido Comunista. La despolitización de la sociedad cubana. La clase se hace, o sea, es el punto número 2, o sea, y que lo vamos a seguir en la clase el punto número 2, pero también de la clase número 2, que lo vamos a seguir analizando en el día de hoy, porque las clases se hacen un poco largas, pero hay que avanzar lo más rápido posible para empezar a aplicar el antídoto antes de que el veneno del sistema ese socialista totalitario acabe con nosotros. Así que lo dejo un rato para que tomen agua y hagan sus necesidades, y nos vemos en 15 minutos aquí de nuevo.